Entonces, nuestra visión es edificar una iglesia extramuros, libre de religiosidad, con hombres y mujeres transformados por el Evangelio. Es decir, la iglesia son hombres y mujeres transformados por el Evangelio, por el Espíritu de Dios que ha traído esa renovación a nuestra mente. Que estén firmes en su identidad de hijos de Dios y entendidos del propósito eterno de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor hoy en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho antes y qué hará siempre? Por eso se llama propósito eterno, porque es, ha sido y será siempre el mismo. Dios no cambia. Su propósito eterno nunca ha cambiado. Dios tiene muchos planes, diferentes planes para cada uno de nosotros, pero un solo propósito eterno. Y en ese está trabajando siempre. En ese ha estado trabajando siempre. Y por eso estamos aquí. Si no nos hubiera alcanzado Él por su propósito eterno, no estaríamos formando parte de su cuerpo. Así que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestro enfoque de una iglesia de reuniones dentro de un salón, dentro de un lugar, para vivir una iglesia extramuros. Sí, donde quiera que yo esté, somos iglesia. Y entonces nuestra visión no está limitada a las personas que estamos ahorita aquí. ¿Sí? Somos un grupo mucho más grande y tenemos una influencia territorial mucho más grande y de alcance que no alcanzamos a ver en lo natural, que tenemos que verlo en lo espiritual. Por eso hablamos de una carpa diferente, ¿verdad? Es decir, no es una casita, es algo que tenemos que extendernos. Por eso la imagen está así en blanco y negro, como un bosquejo, como un diseño, para verlo en el espíritu. No una casa material ya terminada, sino algo que estamos viendo ampliado, ¿verdad? En base a la palabra que Dios nos está dando. Así que tenemos que visualizarnos como cuerpo de Cristo y estar en relación con el mundo. El estar en el cuerpo de Cristo no nos limita de estar en el mundo, no tenemos que separarnos del mundo. Cuando Jesús oró por sus discípulos y por la iglesia el día de hoy, Él estuvo diciendo: Padre, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, pero no quiero que los quites del mundo. Fíjense, no quiero que los quites del mundo, porque así como yo no soy del mundo y me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo, ¿verdad? No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque el mundo está bajo el gobierno y el poder del maligno. Entonces vamos al mundo a relacionarnos con el mundo, pero no somos del mundo y vamos guardados y librados por esa oración de Jesucristo. ¿Sí? Desde hace 2000 años Él estaba ya orando por ti y por mí, diciéndonos: tú no eres del mundo, no le perteneces al mundo, pero tienes que estar en relación con el mundo, porque allí es donde vas a ser sal, allí es donde tú vas a ser luz, allí es donde la gente debe saber que Dios existe. No que se lo imaginen, no que tengan cierta idea, no, van a verlo a través de ti. Ese es nuestro llamado que tenemos como hijos de Dios. Y esto pues lo habló Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Son versículos que ustedes ya han escuchado muchas veces, que los han leído, pero que tenemos un entendimiento diferente cuando lo estamos hablando como en este momento. Es decir, el contexto de estos versículos tienen que ver con la iglesia extramuros, tienen que ver con una visión espiritual, no con una visión terrenal, no con un templo hablando de un edificio, no con un lugar. Dice el versículo 13 de Mateo 5, ustedes, ¿quiénes son los ustedes? ¿Sí? Ustedes son identidad, ustedes son la sal de la tierra,
Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Es decir, si esta sal, esta identidad se pierde por falta de entendimiento, pues nos volvemos exactamente como el mundo, y entonces estamos expuestos a que se nos arrolle, ¿verdad? A que se nos pise, a que no se tome en cuenta lo que Cristo ya había hecho en cada uno de nosotros. Por eso la necesidad de estar firmes en la identidad de hijos de Dios. Y los hijos de Dios son la sal de la tierra. ¿Cuál es el propósito de la sal? En este tiempo que Jesús lo estaba hablando, más que pensar en el sazón, ¿sí? No era tanto para sazonar. La sal era un conservador, algo que preservaba, ¿sí? Y todavía sigue usándose así, pero hoy es menos. En aquel tiempo era indispensable conservar muchos alimentos a través de salarlos, especialmente la carne. ¿Qué sucedía cuando a la carne no se le salaba y se le dejaba tiempo? Pues corría el riesgo de pudrirse, que se agusanara y que entonces no tuvieras alimento. En cambio, cuando se le salaba y se le conservaba, estaba siempre disponible para ser comestible, ¿verdad? Entonces, cuando nos está diciendo a nosotros, ustedes son la sal de la tierra, ¿qué nos está diciendo? Ustedes son los que van a preservar la vida, ustedes son los que pueden conservar, ¿sí? Los principios, las verdades. Ustedes son los que pueden mostrar la verdad. Dice el siguiente versículo, 14. Ustedes son la luz del mundo. O sea, hay un énfasis de parte de Jesucristo en este mensaje. Son palabras de Él, ahí en el Sermón del Monte. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La tierra es un tipo y figura de nosotros, del ser humano. Porque recordemos de qué fue hecho Adán. Del polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando de tierra, ¿a quién se está refiriendo? A la humanidad. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que pueden conservar las cosas valiosas de la humanidad, ¿verdad? Cuando dice, ustedes son la luz del mundo, ya se refiere al sistema, a todo lo que está creado en torno a nosotros. Y dice, una ciudad, hablando de la luz, ustedes son la luz del mundo, una ciudad. ¿Qué ciudad es esa? Es una figura de la iglesia. O sea, podemos ahí ponerle, ustedes son la luz del mundo. La iglesia, como ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara. ¿Y de quién está hablando ahí? Primero es una ciudad, que es la iglesia, es decir, la asamblea, la eclesía. Y luego dice, tampoco se enciende una lámpara. Son dos ejemplos, dos figuras. Una habla de la colectividad, de lo corporativo, y otra habla de lo individual, ¿verdad? Entonces dice, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón. Entonces vete tú a ti mismo como lámpara. Tú eres la lámpara, no vas a estar debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces, ¿dónde empieza el trabajo? En casa, ¿verdad? Es decir, mi identidad es de ser luz. Yo soy una lámpara encendida. Entonces, una lámpara encendida con la vida de Cristo, con el Espíritu de Dios, pues no va a estar en un rincón, no va a estar debajo. Debe estar en un lugar donde sea visible. ¿Para qué? Dice, para que alumbre a todos los que están en casa. Así, para que llegue la luz del Espíritu a todos los que están junto a mí, que conozcan al Dios verdadero. Esta es la iglesia extramuros de la que estamos hablando. O sea, una iglesia que está en donde tú estás, en donde tú estás. No aquí en la reunión nada más el domingo, sino cada día de la semana, las 24 horas del día, tú eres sal, tú eres luz, que habla de influencia, que habla de un testimonio, que habla de un mensaje. Decía Pablo, ustedes son cartas vivas, escritas por nosotros, por el Espíritu, y abiertas para que las lea todo el mundo. Qué precioso, ¿verdad? Dice, de la misma manera que la luz de ustedes
alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras. ¿Dónde se va a notar la luz y la sal? En las buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Dios ya preparó de antemano para que cada uno de nosotros las hagamos. O sea, no vamos a tener que inventar cosas por hacer. Vamos a tener que ser sensibles a la voz de Dios, a lo que ya Dios nos instruyó para hacer lo que ya Él definió. Y si ya Él lo definió y nosotros solamente somos instrumentos de Él, pues las cosas se van a hacer bien, ¿sí? Para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si lo den a conocer, que el Dios de los cielos, el Dios eterno, todopoderoso, sea conocido a través de ti. Eso quiere decir la palabra glorificar. Que tú le des a conocer, siendo sal, siendo luz, donde quiera que tú te encuentres. Y esto no quiere decir que siempre estés predicando la Biblia en donde tú te encuentres. A veces será suficiente una sonrisa, a veces será suficiente un abrazo a alguien, a veces va a ser necesaria una palabra de consuelo, de ánimo, de bendición para una persona. A veces serán actos de servicio, disponerte a atender a alguien, como dijimos hace 8 días, no haciéndolo para el hombre, sino haciéndolo todo como para Dios. Esta es la conciencia de Cristo en mí. Es decir, cada vez que yo le doy una palmada, le doy una bendición con palabra, hago un gesto, soy amable, etcétera, tengo una actitud y hago un servicio, es Cristo haciéndolo. Él está en mí y Cristo trabaja a través de mí. Y entonces es para que Cristo sea conocido, no para que digan, Paco es muy buena gente. Que Cristo sea conocido. Paco llegó a ser buena gente porque Cristo está en él, ¿verdad? Porque Paco antes no era buena gente. Pero hoy es Cristo actuando a través de mí, haciendo buenas obras que le den gloria al Padre, que lo den a conocer, así como lo hizo Jesús. Dice, Él anduvo haciendo bienes y sanando y liberando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Eso mismo. Hoy Cristo está en nosotros y con nosotros. Él es la cabeza y tú y yo somos miembros de su cuerpo. Y si estamos en Él, estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces es una iglesia extramuros. Es decir, más que pensar en que vamos a tener un edificio más grande que este, que sí lo podemos llegar a tener, no es pensar en el edificio, es visualizarnos en la vida, en el Espíritu, todo el tiempo, sabiendo que estamos extendiéndonos. Decíamos hace 8 días que la carpa se extiende a través de ampliar las cuerdas, de ampliar las cortinas, de clavar nuevas estacas y más fuertes. Entonces, vamos hacia allí. Ser una iglesia extramuros, porque a veces puede entenderse así, no quiere decir que vamos a dejar de congregarnos. Es decir, bueno, yo soy miembro de Casa de Bendición y como Casa de Bendición es una iglesia extramuros, pues no necesito estar allí en la reunión para ser parte de la iglesia. Es verdad, pero donde quiera que esté, sigo siendo Casa de Bendición y además es necesario el tiempo de comunión, de relación, de edificación que pasamos juntos. Aparte de que ofrecemos a Dios adoración y alabanza en un tiempo también como congregación. Se da testimonio, sí. Entonces, ser una iglesia extramuros no quiere decir que debamos dejar de congregarnos como iglesia local, sino que el centro de la vida de la iglesia no reside ni en el lugar ni en la reunión dominical, ¿sí? Esta es la diferencia. No es el lugar ni es la reunión lo que nos define como iglesia. Somos una iglesia mucho más amplia que esta reunión. Sin embargo, el culto tiene su propia importancia y aporta al cumplimiento del propósito eterno. ¿Cómo aporta? Pues a través de la adoración corporativa, la que hacemos todos juntos, la edificación unos a otros, la edificación con la palabra y la comunión del cuerpo de Cristo. La comunión del cuerpo de Cristo es permanente.
Solo que decidamos romper la comunión es que no estaremos, ¿verdad? Pero si somos un cuerpo y somos miembros, pues tú no te puedes quitar un dedo de tu cuerpo y dejarlo ahí aparte, ¿verdad? O un pie. Es decir, ¿qué sucede cuando separas a un miembro de tu cuerpo? Se muere, ya no fluye la vida. ¿Qué sucederá espiritualmente? Lo mismo, ¿verdad? Si separo al miembro del cuerpo espiritualmente, si le quito la comunión, pues obviamente que se va a enfriar, obviamente que tiene riesgos de morir. Entonces yo tengo que estar buscando permanecer en la comunión, vivir en la comunión, contribuir a la comunión. Y de esto vamos a seguir creciendo en esta enseñanza. Yo quiero decirte que esto que estamos visualizando y que Dios nos está hablando a través de la Escritura, ya lo hacía la iglesia en su primer tiempo. Si la primera iglesia, la que Cristo dijo que Él iba a edificar y que comenzó con sus discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo, era una iglesia que no se visualizaba en un lugar. Recuerden que antes ellos, antes de ser discípulos de Cristo, eran judíos y acudían al templo, al edificio, como todos los judíos. Pero ustedes leen el libro de los Hechos, a partir de que viene el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, cambió. Ellos sí iban al templo, ¿verdad? Pero para dar testimonio. Y a veces llegaban al atrio para dar el mensaje de salvación. En ese momento iban. Pero la iglesia, los primeros 3,000, bueno, primero los 120 que recibieron el bautizo del Espíritu Santo en Pentecostés, estaban en una casa. Y los 3,000 que se convirtieron después siguieron reuniéndose en las casas. No se reunían en el templo, no iban a un edificio o a un auditorio. Había grupos en las casas. Y ahí los discípulos iban. Y allí daban la palabra, convivían con ellos, edificaban, tenían comunión, celebraban juntos. Ahí se organizaban para atender las necesidades de los que eran miembros de la iglesia y de los que no. Era parte del testimonio, acercarse a los necesitados. Y así iba la iglesia creciendo, creciendo. Y la palabra, dice la Escritura, se difundía de una manera poderosa. Y iba aumentando la cantidad de discípulos. Entonces, primero fueron 3,000. En el siguiente mensaje de Pedro se convirtieron 5,000 más. ¿Dónde se reunían en ese tiempo? 8,000 personas, mínimo, más todos los que en el lapso habían recibido. En las casas. Estaban en las casas. Dice en Hechos 2:42, y todos los días en el templo y en las casas se reunían para orar, para alabar a Dios, para edificarse con la palabra y compartían el pan unos con otros. Eso es. ¿Pero dónde era el centro de actividad? Las casas. Entonces, por algo Dios nos trajo a una casa. Nos sacó de un salón por la pandemia y nos trajo a una casa para regresar a los principios. Y que desde esta casa nos extendamos como iglesia con entendimiento más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Aunque haya personas que no puedan estar aquí con nosotros el domingo. Les decía que ahorita hay personas que ven el mensaje a través del video y que en la semana están en contacto con gente como nosotros y que se sienten parte de la iglesia, aunque no puedan estar aquí reunidos el domingo. Entonces la iglesia está mucho más allá de lo que estamos aquí en la reunión dominical. Así que la iglesia nunca tuvo como meta estar enfocada en construir un edificio, nunca estuvo enfocada en reunir a multitudes en un lugar. Nunca fue el plan de Dios ese. Nunca estuvo enfocada en volver a reedificar el templo en Jerusalén. Cuando a Jesús le presumieron el templo, los discípulos, el templo de Herodes, que fue el último templo, Jesús les dijo: de este templo no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué lo señaló? Porque ya se había terminado el antiguo pacto. El antiguo pacto funcionaba en un templo, primero en un tabernáculo, después en un templo, y allí se hacía todo el ceremonial y los sacrificios, y allí tenía que acudir el pueblo.
En el nuevo pacto, ya no. Ya no hay templo. Hay multitudes que son el templo. Templos vivos. Cada uno de nosotros como templo del Espíritu, por medio de la fe. Y la colectividad como un solo hombre, como un solo templo. Entonces, por eso no había necesidad. Por eso más bien debía desaparecer ese templo que era el símbolo del antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto es el templo espiritual en Cristo. Esa es la visión. Así que la iglesia creció, se desarrolló en las casas. ¿Quién habita las casas? Familias, ¿verdad? Las familias habitan las casas. Entonces familia e iglesia se fundieron en una sola unidad. ¿Sí? Porque la esencia de la iglesia es la familia. Somos la familia de Dios. Ya no somos advenedizos, ya no estamos apartados de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios y conciudadanos, la misma ciudadanía de los santos, de los hijos de Dios. Hay un cambio, hay una transformación que viene por la renovación del Espíritu. Y en este entendimiento hay que vivir. Entonces, ¿qué pasó? Podríamos preguntarnos, si este fue el diseño, este es el diseño de Dios, esto fue lo que Dios estableció a través de Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hemos llegado a lo que hoy vivimos? Pues porque la oposición vino, porque siempre que hay un propósito de Dios, una visión desarrollándose, viene oposición. Y si los que están en Cristo no están alerta y no resisten la oposición, pues la oposición se los lleva, es como una corriente. Dice la Escritura, la corriente de este mundo que arrastra. Ese es el peligro del que decía Jesús. Guárdalos y líbralos del mal, porque es una corriente, la corriente del mundo, que puede venir y arrastrar. Y en el año 300 de nuestra era, ¿verdad?, el emperador romano decidió que ahora toda la iglesia se llamaría Iglesia Católica Romana, y que a todos los creyentes, a todos los cristianos, se les dejaba de perseguir y estaban obligados ahora a formar parte de esa iglesia. Y esa iglesia que él fundó ya no es la iglesia de Cristo. La iglesia que él fundó se reunió en templos y se empezaron a construir edificios, ¿sí?, catedrales y templos grandes, ¿sí? Se retrocedió, ¿sí? Y los hijos de Dios, pues los que realmente estaban en el entendimiento de lo que Dios quería, pues dejaron de acudir a esos lugares. Ellos siguieron reuniéndose. Si ustedes se dan cuenta en la historia, los verdaderos creyentes se reunían en catacumbas, en lugares subterráneos. Arriba estaban los templos y las cosas que hacían el clero, pero los verdaderos creyentes estaban en cuevas, en lugares ocultos, porque entonces ellos sí eran dignos de persecución por no someterse a lo que el imperio decía. Y desde el año 300 hasta nuestros días prevalece. Y después surgieron las otras religiones. Pero hablando del cristianismo, eso fue lo que llevó a enfocar nuevamente al cristianismo en un edificio, en una reunión, en prácticas y tradiciones de los hombres, no de la palabra de Dios, no de lo que Cristo decía. La iglesia nace y crece en las casas. Familia e iglesia son una sola unidad. La base de la autoridad de la iglesia no fueron sacerdotes nombrados como los que estableció después Roma. En las casas, ¿quién es la autoridad? En la familia, ¿quién es la autoridad? Entonces los apóstoles establecieron como autoridad a papás, varones, padres de familia, como primera autoridad en la casa. No a cualquier varón, a varones de fe, a varones llenos del Espíritu Santo, a varones de buen testimonio. Ellos como cabeza, primero de su propia familia y de los que se reunían en esa casa. De tal manera que ¿quiénes son la autoridad de la iglesia?
En esencia, los papás. Comienza por los papás. La primera asignación es ser papá y sacerdote. Ser mamá y sacerdote en la propia casa, para que allí viva y se desarrolle la iglesia, la eclesía. Entonces, cada iglesia, cada casa, una iglesia. Cada iglesia, una gran familia. ¿Sí? Esa es la visión. La gran familia de Dios son muchas familias reunidas en una congregación. La autoridad son los padres. De ahí surgió. Esos padres que establecieron los apóstoles como autoridad de la iglesia fueron los posteriores ancianos y obispos que se encargaban de cuidar, de pastorear la iglesia de una ciudad. Es decir, muchas familias de muchas casas formaron la iglesia de Éfeso, o la iglesia de los tesalonicenses, o la iglesia de Colosenses, o de Corintio. A ellos, ¿sí?, los reunían los apóstoles y decía: estos padres de familia que han sido fieles, que son de buen testimonio, ellos van a ser los obispos, que quiere decir supervisores. Estos supervisores van a ser pastores, que van a estar cuidando el rebaño de la iglesia, para protegerlo, para alimentarlo, para organizarse para los servicios. ¿Sí? ¿Captamos? Todo esto está en el libro de los Hechos, ustedes lo pueden leer ahí. Esa es la verdadera iglesia, esa es la esencia de la iglesia. De tal manera que, por eso decía ya hace 8 días, es una bendición que en nuestra congregación, aunque siendo pequeña, esté representada por padres de familia, matrimonios jóvenes, ancianos, niños, jóvenes. ¿Sí? Es decir, esa es una muestra de lo que la iglesia es, y que así debería de multiplicarse con estas características, más allá de lo que vemos. ¿Cuál es esta palabra en la que estamos caminando y que Dios nos ha dado? Pues lo habíamos hablado hace 8 días también. Está en Isaías 54. Isaías 54, versículos 2 y 3. Esta es la palabra precisa que Dios nos ha dado para volver a los principios, para ampliar nuestra visión. En estos versículos está la visión y está la misión a la que Dios nos llama, a la que Dios nos envía como casa de bendición. ¿Lo leemos? Isaías 54, 2 y 3. Dice: extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos, no seas escasa, extiende las cuerdas y refuerza las estacas, porque vas a extenderte, esta es la visión, vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y podemos pensar en una pequeña tienda de campaña a la que se le está diciendo: amplía tus cortinas. Sí, tienes que empezarle a coser más tela, más pieles a lo que ya existe, y requiere más cuerdas, y vas a tener que tener más estacas, porque se va a extender, ¿sí?, a la derecha y a la izquierda. Y decíamos, espiritualmente hablando, nos vamos a extender a través de donde nos movemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como una estaca, nosotros como cuerdas de amor enlazándonos por la ciudad. Y si lo visualizamos así, pues de acuerdo a cómo estamos ubicados aquí en la ciudad, abarcaríamos muchísimo territorio, ¿verdad? Porque como no vivimos aquí en la colonia, sino que estamos por diferentes lugares, allí donde estamos, allí hay estacas. Les decía, tenemos hermanos que están fuera de aquí, o sea, está Gaby, que está allá en Lombardía, hasta allá se extiende, ¿verdad? Allá tenemos estacas que están trabajando. Entonces estos versículos, revisándolos, vemos que hay cuatro instrucciones, hay 4 órdenes que Dios está dando. ¿Cuál es la primera? Extiende. La primera orden es extiende, que implica acción. Extiende, es decir, ensancha tu tienda,
sin demora. Hazlo a la izquierda, a la derecha. Visualiza un amplio territorio porque vas a poseerlo y a llenarlo de luz. ¿Quién? Casa de bendición. Vas a poseer el territorio donde te encuentras y ahí vas a ser sal, ahí vas a ser luz. Visualicémonos, es lo que nos está diciendo. Visualízate. No aquí en el lugar de la reunión, no aquí dentro de 4 paredes, sino fuera, donde tú te encuentras. Dice la segunda instrucción: no seas escasa. No te limites a lo que ves. No pienses solamente en tus recursos o en tus posibilidades. Cambia tu manera de ver y de pensar espiritualmente. No limites tus esfuerzos y tus recursos. Invierte tiempo, dinero, fuerza, trabajo y pasión, confiando en la suficiencia y en la plenitud de Dios. Para extendernos con esfuerzo, para no ser escasos, no vamos a pensar en nuestros recursos, sino en la abundancia de los recursos que Dios posee. Esta es la visión. Ahí es donde nos ampliamos. ¿Qué requiere esto? O una visión como la que estamos hablando. Sensibilidad. Es decir, conciencia clara de que somos el cuerpo de Cristo y sensibilidad en el lugar donde nos encontramos. Es decir, ¿qué necesidades, qué situaciones se presentan en nuestro entorno? Personas, circunstancias, diferentes cosas que tú sabes que tú puedes colaborar, que tú puedes ser luz, que tú puedes hacer. En casa, ¿sí? Sí, como esposa, como esposo, como mamá, como papá, ahí hay muchas necesidades en las que tú puedes ser luz, en las que tú puedes ser sal. Y estás en ese momento actuando como Cristo. En el barrio donde vives, ¿a cuántos de tus vecinos conoces? ¿Qué tipo de necesidades tienen esos vecinos? ¿De qué manera se les podía colaborar o establecer una relación con ellos? En tu trabajo, en tu oficina, en la combi, mientras caminas por las calles, mientras andas de compras, mientras fuiste a la farmacia, mientras fuiste al mercado. Ahí hay multitud de necesidades. Te vas a encontrar ancianos, te vas a encontrar mujeres en situación de embarazo que están necesitadas de bendición, te vas a encontrar pues no sé, madres y padres de familia que andan activos, te vas a encontrar jóvenes, adolescentes, te vas a encontrar niños. Sí, me doy a entender. Entonces, situaciones donde ser sal y luz va a haber siempre en abundancia. Es trabajar en esta conciencia. Dice la tercera instrucción: alarga tus cuerdas, debes extender tu influencia. Ser sal y ser luz en todo el territorio donde tú te encuentras. Cada uno de nosotros somos cuerdas de amor que no se limitan a este territorio, se amplían a donde quiera que estemos. Hay que abarcar más, hay que llegar a más personas con el testimonio, con el mensaje, con los servicios, y en esto tenemos que ser esforzados y efectivos. ¿Sí? Decía John Hicho, un pastor muy destacado allá en Corea, por el crecimiento que tuvo la iglesia. Llegó a ser una iglesia de miles de coreanos, en un lugar donde habían tenido pues costumbres muy distintas a las de la palabra de Dios. Y decía él que el gran ejército del crecimiento de la iglesia fueron las damas, las mujeres que formaban parte de la congregación. Dice, porque se desarrolló un ministerio de oyentes, no de chismosas, de oyentes. Dice, todas de una manera consciente estaban activas todos los días de la semana, donde quiera que estaban. Estaban en la fila de las tortillas y allí escuchaban que estaban dos señoras ahí platicando, y una de ellas decía que estaba a punto de divorciarse y estaba lamentándose de su situación, y estaba esta hermana ahí formada escuchando, y en cuanto le daban sus tortillas se acercaba a la persona y le decía: oye, yo tuve una experiencia, o conozco el testimonio de una persona que pasó por una experiencia como la que tú tuviste, y Cristo ha sido una solución para su vida. Si tú quieres, puedo invitarte a una casa para que vayas a una reunión y escuches y seas consolada y animada. ¿Sí? ¿Captamos?
Y si iba alguien entrando al edificio y entraban al elevador, y en el elevador iban hablando del sexto piso, que está bien grave, que está enfermo y que pues que ya lo desahuciaron. Y esta hermana iba escuchando. Y entonces salía del elevador y se iba al piso 6 y iba a buscar al enfermo. Y entraba y saludaba a la familia y decía, bueno, pues supe que está enfermo, y les empezaba a hablar de la obra de Dios, ¿verdad? Y llevaba luz a ese lugar, y llevaba sal. Y eso se multiplicó de una manera exponencial, de tal manera que al rato no cabía la gente en la iglesia. Entonces, hay muchas maneras de cómo hacerlo. La cuestión es alargar las cuerdas, no limitarnos a nuestros recursos. Y la última instrucción que nos da allí, la cuarta, dice, refuerza tus estacas. Entonces decimos que cada uno de nosotros somos estacas. Cuando reforzaban las estacas para ampliar las casas de campaña en el desierto, lo que hacían era cambiarlas por madera más gruesa. ¿Sí? Como iba a ser una carpa o una tienda mucho más grande, pues necesitaba hacer madera más gruesa, más grande, como aparece en el dibujo, o la idea es como está en el dibujo, de que estaban bien firmes, bien clavadas en el terreno y gruesas. ¿Para qué? Para soportar los vientos. Ante telas más largas, ante más extensión, pues los vientos podían derribar la tienda. Entonces tenían que estar muy firmes, tenían que estar con cuerdas más fuertes, más largas, y eso sostenía. Cada uno de nosotros somos esas estacas. La madera en la Escritura es tipo y figura del hombre, porque la madera se obtiene de los árboles, y los árboles son tipo y figura del hombre en la Escritura. Entonces, ¿quiénes son las estacas? Cada uno de nosotros. Necesitamos ser maderas fuertes. ¿Cómo se garantizaba? Bueno, pues se sacaba de una buena madera, pero además se pulían, se labraban, se trabajaban, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer la iglesia en las reuniones de los domingos. Fortalecer a las estacas con palabra, con testimonio, con revelación, con entendimiento, con comunión, para que donde quiera que esté firme, bien plantado, sabiendo que está trabajando en la visión. Amén. Sí. Así que esta va a ser nuestra motivación permanente, la visión y la misión que Dios nos está dando. La visión y misión se convierten en la motivación para hacer lo que Dios quiere en casa de bendición, pero también en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Es decir, hay niveles en los que el cumplimiento de la visión se va a ir dando, y comienza desde lo individual al matrimonial, familiar, etcétera. ¿Sí? Ahora, como misión, y hasta aquí vamos a llegar, yo creo. ¿Cuál es la misión? La misión responde a las preguntas: ¿qué quiere Dios que hagamos como iglesia? ¿Qué quiere Dios que hagamos como iglesia? Esta iglesia de la que estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Y qué propósito cumpliremos? Decíamos que solamente hay un gran propósito, y en ese propósito vamos a colaborar y a participar. Entonces, la misión es esta. Nuestra misión consiste en colaborar en extender el reino de Dios. Somos colaboradores en extender el reino de Dios, reconciliando, edificando y formando hijos que vivan y expresen a Cristo. Estacas fuertes. Estos son los hijos que vivan y expresen a Cristo para que Dios sea conocido, operando siempre y en todo lugar como ministros competentes del nuevo pacto. Creo que hay cosas que tenemos que explicar con mayor detalle, como lo estamos haciendo con la visión, pero esta es la manera en que por lo pronto queda redactada nuestra misión. Colaborar en extender el reino de Dios. Somos colaboradores, somos edificadores. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios en nosotros ha trabajado de esa manera. Primero, nos reconcilió. Todos nosotros, los hijos de Dios, somos reconciliados. Estábamos separados de Dios. Éramos enemigos de Dios. Por la fe en la palabra de Dios, por la fe en el Evangelio, fuimos reconciliados, perdonados.
Y en esa reconciliación somos ahora hijos de Dios. Pues bien, esa reconciliación es en el nuevo pacto, en el pacto que hizo Jesucristo. Y ese pacto, ese nuevo pacto, como todos los pactos, son a iniciativa de Dios. Dios es quien da el primer paso. Para reconciliarnos con Dios, Dios envió a Jesucristo. Jesucristo cumplió con la visión y misión que se le dio y nos reconcilió con Dios. Ahora somos hijos de Dios por la fe. Por la fe Cristo habita en nosotros. Y en ese pacto somos ahora partícipes. Es decir, el pacto no es nada más de que Dios establece normas y principios y bendiciones para nosotros. También demanda de nosotros responsabilidades, compromisos. Estamos en pacto con Él. Un pacto es un acuerdo, es un trato, ¿verdad? Un contrato que implica compromisos, responsabilidades y también privilegios y bendiciones. Todo está contenido ahí. Entonces, si nosotros fuimos reconciliados, ahora estamos llamados a ser ministros de reconciliación. Ahora enviados, servidores de Dios para reconciliar a otros, para edificar. Somos edificadores, como quien está construyendo una casa desde los cimientos. Así se construyen las vidas, los matrimonios, las familias, se construye la iglesia. La iglesia se construye con piedras vivas. Entonces somos edificadores. Y el propósito de esta reconciliación y edificación es la formación de hijos de Dios. Ya somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que realmente somos cada uno. Cristo se está desarrollando en nosotros. La iglesia contribuye a formar a los hijos de Dios para que vivan y expresen a Cristo y que entonces Dios sea conocido. Y actuamos y trabajamos en todo lugar como ministros competentes de este nuevo pacto. La palabra ministro es servidor, diácono, ¿sí? Son siervos. ¿Por qué le puso Pablo esta palabra o por qué usó Pablo esta palabra ministros? Pues porque es una distinción que viene por parte de Dios a nuestras vidas. Es en la dignidad de hijos de Dios. Pudo habernos dicho simplemente siervos, pero él dijo, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, gente que trabaja en su reino, que está bajo pacto con Dios mismo. Tenemos una alta dignidad en calidad de hijos de Dios. Y entonces por eso podemos brillar, por eso podemos ser sal, a través de nuestro carácter, de nuestra transformación y de nuestras actividades. ¿Sí? Dos citas les doy que son fundamento de esto que estoy hablando acerca de la visión. Segunda de Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad? Entonces, este es el fundamento de lo que estamos diciendo. Fuimos reconciliados y ahora se nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice 2 de Corintios 3, versículos 5 al 6. Voy a leer solamente la segunda parte del versículo 5. Dice Pablo, nuestra competencia proviene de Dios. Cuando habla de ministros competentes, ¿qué quiere decir competente? Competente es capaz, capacitado, formado, experto, hábil, ¿sí? Profesional en lo que hace, ¿sí? Entonces, cuando nos dice nuestra competencia proviene de Dios, a lo mejor cuando yo hablo de las cualidades que implican la competencia y de ser ministro, a lo mejor podemos pensar que no estamos a la altura, ¿verdad? Y entonces dice Pablo, no se trata de tus recursos, no se trata de tus capacidades en lo humano, en lo natural. Nuestra competencia proviene de Dios, del Espíritu que está en ti. ¿Le faltará algo para ser competente al Espíritu? Entonces, si el Espíritu que es todopoderoso está en ti, Él es el que te capacita. ¿Qué necesitamos? La sensibilidad. Un estado de conciencia transformada y una sensibilidad para saber en dónde, cómo actuar de acuerdo a lo que Dios quiere. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual Dios
Asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Cuál es el pacto de la letra? El antiguo pacto, ¿verdad? La ley de Moisés, como era en el pasado. Pero nosotros no somos ministros de ese pacto, no somos siervos de ese pacto, sino del Espíritu de Dios. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, el anterior ministerio, el del antiguo pacto, era de condenación, llevaba a muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado es la muerte. En el nuevo pacto es un espíritu de vida, de amor en Cristo, ¿sí? Entonces este es el pacto en el que caminamos nosotros. Así que tenemos como hijos de Dios propósito y destino divinos, y entonces estamos capacitados para desarrollar una iglesia extramuros, porque ese es el diseño original de Dios. Así es como Dios visualizó su iglesia. ¿Recuerdan las palabras de Jesús allá en Mateo capítulo 16, cuando estuvo hablando con sus discípulos, preguntándoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron lo que decía la gente. Y luego dijo, ¿y ustedes, mis cercanos, mis íntimos, quién dicen que soy yo? Hoy nos está diciendo a nosotros. ¿Y ustedes, después de todo este tiempo caminando, quién dicen que soy yo? Y todos se quedaron callados, sin saber qué responderle. Nos ha pasado así, ¿verdad? Que de repente cuando se hace una pregunta, dice, pues vamos a ver quién contesta, ¿no? Si son de esas difíciles, mejor esperamos, o mejor que nos digan la respuesta. Todos se quedaron callados, pero Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Mesías, que había de venir de Dios. Dijo Jesús, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto vino del Espíritu, porque nadie puede decirle a Jesús que es el Hijo de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Dijo Jesús, y sobre esa declaración que tú hiciste de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Sobre esa declaración edificaré mi iglesia. ¿Quién la edifica? Cristo mismo. Él desde entonces dijo que Él iba a ser el edificador. Él era quien la iba a levantar, edificar. No en un edificio hecho de manos de hombres, con piedras, sino en nuestras propias vidas, en piedras vivas. Él es el que edifica su iglesia en piedras vivas y no está sujeta a un lugar ni a una reunión, sino se extiende a donde quiera que estemos y comienza influenciando la familia, el matrimonio. Ahí está la esencia de la iglesia. Venimos, somos edificados, somos instruidos en la palabra, nos animamos unos a otros y salimos a continuar la obra a la que Dios nos mandó. Y lo hacemos cuidando a nuestros hijos. Otros, dependiendo de la etapa de vida donde estén, lo hacen cuidando a padres mayores, o lo hacen haciendo diferentes tipos de servicios. Cada uno lo está haciendo de diferente manera, pero todos estamos edificando el cuerpo de Cristo, porque Cristo trabaja en y a través de nosotros. Amén. Vamos a estar de pie. Así que tenemos una visión, tenemos una misión que Dios nos ha dado y que implica salir de este espacio cerrado y visualizarnos como cuerpo de Cristo, orgánico, vivo, permanente en todo lugar, y allí haciendo la obra que Dios quiere que se haga. La palabra dice que las obras de Dios están preparadas de antemano, de tal manera que no es coincidencia que Dios te ponga a ciertas personas o ciertas circunstancias. Todo está dentro de su propósito, dentro de los planes que Él tiene. Lo que necesitamos es la sensibilidad.
Si nosotros vivimos pensando en una iglesia que se limita a una reunión dominical, que se limita a un lugar de reunión, nos perdemos todo lo que sucede en la semana. ¿Sí? Es decir, por estar con una mente limitada a lo natural, sin entendimiento del diseño de Dios, se nos han pasado muchísimas oportunidades en nuestro entorno. Y la vida no se detiene, la vida es movimiento, la vida es acción, muy dinámica, ¿verdad? Entonces, hoy es importante. Dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sé sensible, abre tus ojos espirituales y observa, y sé sensible a las circunstancias, y ahí donde Dios te puso, allí actúa. Si en este momento la prioridad es atender hijos, esa es la prioridad, esa es la tarea que Cristo quiere hacer a través de ti. Es una tarea importantísima, importantísima. Formar hijos de Dios no es cualquier cosa. Hijas de Dios, hijos de Dios, que forman hijos de Dios, es una gran bendición. Las siguientes generaciones no padecerán, no pasarán por las mismas circunstancias que a lo mejor pasamos nosotros. Tendrán un entendimiento superior. Esto es una realidad que viene para la iglesia. El tiempo próximo de la iglesia es una iglesia gloriosa, con nuevas generaciones, enfrentando oposición, por supuesto que sí, pero vienen nuevas generaciones que no serán ni pasarán por las circunstancias que tú y yo pasamos. Si a lo mejor nosotros fuimos lentos en nuestro crecimiento espiritual, ellos van a correr. La iglesia va a florecer inevitablemente. No te voy a decir que es mañana o que es el año que entra, quién sabe cuántos años se lleve, pero es una realidad que viene indiscutiblemente. Hacia allá va todo. Todo el trabajo que hoy realiza el Espíritu de Dios con su iglesia va destinado a eso, a una gloria mucho mayor. Pero desde hoy tú y yo podemos ser parte. Ese es el privilegio que Dios nos da, de ser colaboradores con Él desde hoy, donde tú estás. Si ya tus hijos no son pequeños, si son jóvenes, pues allí hay todavía una labor. Si ya son casados, allí hay una labor. Si ya tienes nietos, híjole, qué bendición, allí hay mucho que hacer, ¿verdad? Si tienes un negocio, si tratas con muchas personas, allí está la oportunidad. Que se revele Cristo, ¿verdad? Y que las vidas sean tocadas por la sabiduría, por el servicio, por el testimonio. Los ancianos, uno podría decir, pues ellos a lo mejor ya no, ¿verdad? ¿Cómo que no? Dios tiene propósito, planes muy grandes. Hay sabiduría de Dios allí. Hay revelación, entendimiento, sensibilidad. Se alcanza a ver mucho más de lo que puede ver el joven. Hay mucho por hacer allí. Son momentos en la vida, son etapas en la vida en las cuales cada uno podemos estar desarrollándonos en el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que Cristo se ha formado en mí y se ha dado a conocer. ¿Lo podemos repetir? Que Cristo se ha formado en mí y lo dé a conocer es el propósito eterno de Dios. Y en eso Dios nunca ha dejado de trabajar. Por eso estamos tú y yo aquí. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es una palabra revelada, Señor, bendecida para producir vida en cada uno de nosotros, Señor. En aquellos escogidos por el Padre de antemano. Desde antes de estar en el vientre de nuestras madres ya nos habías elegido, ya nos habías predestinado para que en este tiempo conociéramos la palabra revelada y pudiéramos caminar en ella, Señor. Gracias por la luz, por el entendimiento que hoy tenemos de que somos hijos tuyos, de que somos cuerpo,
de que somos iglesia, de que estamos en una comunión permanente contigo, de que somos adoradores, diseñados, capacitados, formados por ti, Señor, de que somos ministros, servidores, capacitados, competentes para ser testigos, Señor. Padre, que toda esta abundancia de bendiciones espirituales ilumine nuestro entendimiento, Señor. Transformen, renueven nuestra mente, Señor. Que nuestra alma sea cautivada por esta revelación, por este entendimiento, y podamos ser siervos útiles, Señor, en toda circunstancia, en todo lugar, con toda persona, Señor. Sensibilízanos, que ese corazón de carne que tú has puesto en cada uno de nosotros esté sensible, expectante, que tengamos el discernimiento y la sabiduría para saber actuar con cada persona y en cada circunstancia, Señor, y que todo esto sea para tu gloria y tu honra, Señor. Que cada uno de nosotros te glorifique, te dé a conocer, Señor. Úsanos, Señor. Ayúdanos aún a descubrir aquellos dones que a lo mejor hoy no están totalmente claros o explícitos en cada uno de nosotros, Señor, porque queremos fluir en todo aquello que tú ya nos has dado, Señor. Por todo ello te damos muchas gracias, Señor, y totalmente confiamos en ti, Señor. En ti descansamos de nuestras circunstancias, Señor. Escrito está, así lo dijo Jesucristo, que en este mundo, mientras permaneciéramos aquí, tendríamos aflicción, pero que nuestros ojos no estuvieran puestos en la circunstancia de aflicción, sino en el autor y consumador de la fe, que ha vencido al mundo. Y que lo que vence al mundo es nuestra fe, esa fe que tú has puesto en nosotros, que es un don, un regalo que tu Espíritu Santo nos da, Señor. Padre, que vivamos por fe y no por vista, en cada circunstancia, en cada relación, en donde quiera que nos movamos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Aviva la fe que ya pusiste en nosotros, Señor, de tal manera que confiemos y dependemos totalmente de ti, Señor. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, que la paz llene nuestros corazones, que el gozo, Señor, que has puesto en nosotros sea nuestra fortaleza, sea nuestra verdadera esencia, Señor, y que cada uno vivamos en la esperanza y seamos pacientes hasta que tu obra sea completa en nosotros y a través de nosotros y de tu iglesia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.